Bueno, primero que nada, buenos días a todos y todas. La verdad es un verdadero placer. Muchas gracias a Expo Construir para poder, y a Silvano Gerde y al grupo SIG y todos los representantes de este gran congreso y exposición para poder tener esta oportunidad de poder compartir esta increíble mesa con estos profesionales que nos acompañan en este momento, en el día de hoy. Quiero agradecer a Eliana Bórmida de Mendoza, Lucio Morini de Córdoba, Pilar Navarro de Tucumán, Dani Minzer de Cava, Martín Gómez Platero de Montevideo y a Melina Spinetta de Santa Fe. Un poco como una pequeña introducción de esta mesa que vamos a compartir en el día de hoy, es un poco, vivimos y transitamos un país federal aún con un fuerte centralismo en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y en la mesa de hoy con sus invitados pretende ahondar en una visión más federal de la arquitectura y el urbanismo con un enfoque regional. La realidad, o más bien este marco temporal que estamos viviendo, se hizo de alguna manera bastante diverso, bastante líquido, difuso de alguna manera, y más allá de toda esta diversidad y realidad que a todos y todos enfrentamos, el desafío es de hacer arquitectura dando una respuesta a asignaturas, tanto pretéritas como las actuales y las que esperamos que sean en el futuro y se transiten a través de una situación que pueda realmente dar respuesta a cuestiones que no estábamos dando respuesta anteriormente, y a esto se suman los nuevos desafíos. Entonces, en función de esta diversidad de realidades y diversidad de oportunidades y desafíos, nos interesa ver en esta visión cuál es la realidad de cada uno de ustedes, cómo han transitado esta situación desde sus propias ciudades, cómo piensan o reflexionan el devenir más inmediato, el más inmediato que es el de ahora, el que estamos viviendo, y estas distintas etapas que estamos transitando de esta situación bastante particular, de esta nueva era, y cómo se imaginan el post-pandémico, si es que todavía podemos tener una visión de toda esta. Entonces, ¿cuál es la respuesta que ustedes empezaron a dar desde sus situaciones locales, con la particularidad de su propia región, y qué pueden aportar a esta visión colectiva federal y regional, porque también tenemos a Martín de Uruguay, ¿no? Esta es un poco la introducción, una cantidad de pequeños interrogantes para que empecemos a comenzar esta reflexión conjunta. Así que, Eliana, me gustaría darte la palabra, si querés arrancar. Gracias, Miriam. Gracias por la invitación. Bueno, como quedamos, me presento. Soy Eliana Bórmida, arquitecta de Mendoza. Me recibí en el año 72, de modo que llevo bastante tiempo transitando esta carrera. He trabajado durante 30 años en la universidad, he sido profesora universitaria, pero de una materia poco usual, entre los que también ejercemos la práctica profesional, que es la historia de la arquitectura, del urbanismo y el territorio, con mucha visión sobre lo latinoamericano y sobre lo europeo, porque me abarcó un periodo de tiempo muy interesante hasta llegar a la actualidad. Mi trabajo ha sido, yo soy una persona muy urbana, vivo en la ciudad, pero mi trabajo desde hace muchos años me llevó a trabajar en arquitectura de la producción, especialmente de bodegas vitivinícolas en el campo, en áreas rurales. Mendoza es principalmente desértica, montañosa, y vivimos en oasis irrigados de cultivo, de modo que la población está muy localizada en diversas regiones donde se han hecho estos grandes emprendimientos. Entonces mi visión, a pesar de ser urbana, tengo una gran visión territorial a lo largo de muchísimos años. Eso me ha cambiado un poco el panorama sobre las cosas, y me voy a referir un poco a ese tema en especial. Nuestro trabajo en Mendoza no se ha parado porque, como tiene fundamentalmente grandes inversores para el tema vitivinícola, que nos llevó muy pronto al tema de turismo, hemos hecho varios hoteles y seguimos haciendo hoteles en distintos lugares, no solo de Mendoza. Nuestro trabajo en realidad no se ha parado. La construcción en Mendoza tuvo un momento de detenimiento
pero después Mendoza está muy acostumbrada a salir adelante porque el territorio nuestro es bastante difícil para vivir, entonces siempre hay que estar trabajando, superando problemas. Estamos bastante alentados, las cosas se siguen marchando bastante bien. Bueno, voy a entrar directamente a mi visión. Mi visión del tema se centra en el concepto de vulnerabilidad. Hemos sufrido una vulnerabilidad individual, hemos tomado conciencia de la vulnerabilidad social, de la vulnerabilidad urbana y, en mi caso particular, de la vulnerabilidad territorial. Esto es una visión, si se quiere, nueva, esto de la vulnerabilidad territorial, pero en realidad en el caso mío es una visión que ha reforzado algo que yo ya venía viendo de hace mucho. La vulnerabilidad territorial está asociada con la idea de federalismo y con la idea de urbanismo. El urbanismo se refiere a pensar sobre todo en el enfoque de la ciudad. En cambio, la idea de poblamiento lleva a pensar en formas de habitar el territorio. Son dos conceptos distintos, urbanismo y poblamiento. La ciudad siempre lleva a asociarse con la idea de centralidad, de foco, de algo que es un núcleo casi, digamos, autárquico de lo que es su contexto. Eso se ve en todas las grandes ciudades que forman centros. En el caso de Buenos Aires, centros que desde el interior los percibimos casi como estados autónomos. Y esta centralidad de la ciudad, de las grandes ciudades, que se replica en el interior también, donde se forman a imagen y semejanza de los grandes centros, otros centros, se opone a la idea del territorio como hábitat. El territorio como hábitat nos lleva a pensar en la centralidad de ciudades, sino en redes de centros poblados de distinto rango, de distinta envergadura, y con vínculos muy fuertes que formen una red, nodos y vínculos. Y el territorio también lleva inmediatamente a la idea de que estas redes se desarrollen sobre regiones, y estas regiones tienen que ser muy bien entendidas en cuanto a sus problemáticas particulares, en cuanto a sus recursos, en cuanto a las oportunidades, en cuanto a los riesgos, a las debilidades, en fin. Las ciudades han desarrollado a lo largo de muchos siglos un mito, que a mí me gusta llamar sintéticamente el mito urbano. Este mito urbano está alentado desde nuestras academias, porque siempre hablamos de celebrar la ciudad. El tema urbano es tan recurrente, pero tan recurrente, que se difunde por todos lados. Los organismos del Estado también contribuyen al desarrollo, al fortalecimiento de este mito urbano, porque realmente el urbanismo funcionalista tiene este fuerte principio de que centralizar infraestructuras y equipamientos ayuda, obviamente, a abaratar costos y a facilitar, entre comillas, ahora vemos que hay una idea de vulnerabilidad que lo hace cuestionable, a resolver mejor las cosas. Y después, todo el ámbito privado trabaja también sobre inversiones en este territorio, que es lo que llamamos el territorio urbano que tanto celebramos. Esto trae aparejada la invisibilidad del territorio, del resto del territorio, y el desamparo del territorio. Las comunicaciones también están ayudando a todo esto, porque la gran comunicación que nosotros hoy tenemos a través de los medios hace que este gran contraste entre el mito urbano y el territorio desamparado provoque grandes contrastes y desarrolle aspiraciones en todos los que viven en el territorio desamparado. Y esas grandes aspiraciones, acompañadas por frustraciones, hacen que se alienten y se pongan en marcha las migraciones. Las migraciones que pueden provenir de territorios interiores, o sea, de la misma nación,
o de territorios exteriores, como en el caso de Mendoza, bueno, Buenos Aires también, tantos otros que recibimos migraciones de afuera. ¿A dónde van estas migraciones? Los cinturones urbanos, que realmente no necesitan estos pobladores, que no están formados para la vida urbana, y que generan estos déficits eternos de viviendas y de facilidades y de servicios, que nunca vamos a poder resolver realmente, por más que tratemos la idea del déficit, porque esto se alimenta en sí mismo, es un circuito que se alimenta. Entonces, ¿a dónde tenemos que tender, a mi criterio? Al fortalecimiento de las redes de poblamiento regional. Esa es la visión que tenemos que desarrollar como país. Y también desarrollar políticas de Estado, contribuyendo nosotros desde nuestra posición de arquitectos a ver cómo podemos hacer visibles estos territorios que necesitamos poblar dignamente. Así que ahí terminaría mi visión en este panel. Tu primera aproximación, Eliana, muchísimas gracias. Es sumamente interesante esta visión de rescatar estas ciudades pequeñas, intermedias, estos nodos, estas redes, y hablar del tema de la vulnerabilidad, ¿no? Que hoy permanentemente, y cuando vos hablabas de todo lo que es vulnerable, en algún punto se hizo invisible, y esta situación temporal que se está viviendo es como que todo lo vulnerable, que era invisible, se empieza a hacer como un poco más visible o un poco más notable, ¿no? Y bueno, esto de tener la oportunidad de poder ver para empezar a resolver o a dar alguna respuesta, creo que es sumamente interesante. Bueno, para seguir construyendo este pequeño mapa, nos gustaría escuchar a Melina Spinetta, de la provincia de Santa Fe. Melina, si querés presentarte. Por la invitación. Bueno, yo vengo de un pueblo, me fui a estudiar a Rosario, me recibí en la Universidad Nacional de Rosario de arquitecta, y empecé, bueno, primero haciendo obras en diferentes pueblos del sur de la provincia de Santa Fe, y luego ya hace 13 años que estoy asociada con 2 arquitectas mujeres, y conformamos un estudio que nos dedicamos a la construcción de edificios en propiedad horizontal, mediante la modalidad de fideicomiso. Rosario, lo que tiene al tener una ubicación en la zona núcleo, sería de la producción agropecuaria, está rodeada por muchos pueblos que se apoyan en Rosario, ya sea por sus universidades o por el tema de la cuestión de la salud. Entonces, eso hace que muchas inversiones, sobre todo en departamentos, tengan que ver con esta zona de producción agropecuaria, principalmente soja, que rodea la ciudad. Y bueno, si vamos a hablar un poco sobre cómo vivimos porque fueron muchas preguntas que se plantearon en la mesa, pero cómo se vivió esta situación de pandemia. Yo creo que Rosario empezó, sobre todo en la provincia de Santa Fe, con los casos mucho después que Buenos Aires. Por supuesto, bueno, las primeras semanas estuvo todo parado, y luego empezaron, a partir del 8 de mayo se permitieron 5 operarios en las obras. Eso hizo que la construcción tenga movimiento, y luego, después de un par de semanas, ya se permitieron 10 operarios con todos los protocolos, con lo cual en el mes de junio en Rosario se produce como un boom en donde mucha gente salió a gastar los pesos, todo eso además provocado por bueno, el aumento del dólar, el cepo al dólar, y hubo como inversiones en obras privadas, porque eso hubo un movimiento en el trabajo informal de la gente, de los trabajadores, en obras chicas como reformas, y luego también un aumento en la compra de, sobre todo, departamentos en cuotas, ¿no? En forma de fideicomiso. Eso fue lo que sucedió en el mes de junio y julio también. De hecho, en los informes que presenta la Cámara Argentina de la Construcción, presenta
si bien siempre hubo una caída del empleo formal, pero en los meses de julio y junio, en Rosario, en la provincia de Santa Fe, hay como un pequeño aumento en el trabajo formal, que eso, bueno, manifiesta como hay índices muy bajos, pero índices positivos en el tema de la construcción. Luego viene ya agosto, que empiezan los casos en la provincia, y ahí ya todo esto se frena. Bueno, y ahora todo eso está muy frenado. Y bueno, eso por el tema de contarles un poco cómo es la situación, cómo la hemos vivido. Y después, bueno, Rosario, en el caso de Rosario, las construcciones se van dando en general, es una ciudad con una cuadrícula ortogonal, en donde las construcciones se van dando mediante la adición de pequeñas construcciones en la zona centro, principalmente de edificios en propiedad horizontal, de departamentos, y en los últimos años, diría en los últimos 3 o 4 años, hay como una inclinación a que las nuevas inversiones ya sean de una nueva tipología, que es la tipología de los condominios, que eso sucede ya no en el centro de la ciudad por la escasez de terrenos, sino sucede en las zonas que rodean la ciudad de Rosario, como pueden ser, bueno, toda la zona de Puerto Norte cerca del río, después ya Baigorri, Barlucea, Roldán, Funes, Pueblo Ester, General Lagos. Eso se vio en los últimos años, esta nueva tipología de condominios que se instalan en grandes terrenos que tienen grandes superficies verdes con amenities, ¿no? Bueno, que apunta a que sean departamentos con algo más de superficie. Todo esto también se viene aparejado que también en los últimos, diría, 20 años hubo un aumento en la construcción de pequeñas casas en todas estas ciudades que rodean a Rosario, ¿no? Con la proliferación de lotes, de loteos, ya sea en barrios cerrados como en barrios abiertos. Todo eso creció muchísimo y todo eso se hizo sin una previsión de infraestructura para poder sostener todos estos nuevos loteos, ¿no? Entonces, es una problemática que sucede en todas las pequeñas ciudades que rodean a Rosario, que llegan a ser como ciudades dormitorio, porque, bueno, mucha gente que decide ir a vivir por la posibilidad de tener un terreno con espacio verde, pero trabaja en el centro de Rosario, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que no está resuelto, que eso ya es una cuestión más de urbanismo y de decisión política, de atender la cuestión de las infraestructuras, ya sea lo que es agua potable, lo que es cloacas, lo que es el gas, también, así como también las conexiones, ¿no? De transporte, no hay transporte público que conecten estas ciudades, todo, o sea, todo el tiempo hay que ir hasta el centro de Rosario para ir a otra ciudad. Y después también la cuestión de las escuelas y bueno, los espacios verdes o espacios recreativos para atender a esta población que ha aumentado en las afueras de Rosario. Eso es un poco contarles, bueno, la situación. Bueno, muchas gracias, Melina. Es sumamente interesante esta fotografía que hiciste de tu ciudad y de tu provincia. Un poco se empiezan a ligar todos los puntos, porque esto que decía Eliana, ¿no? Del tema de la expansión urbana hacia los condominios, como también se empiezan a ver puntos en común sobre la reserva de valor de estos sectores agropecuarios que lo empiezan a hacer en estas unidades, ya sea de condominio o de propiedad horizontal, y esto se empieza a repetir en varias partes del país. Bueno, para tener una visión más regional muchas gracias, Melina, y para tener una visión más regional hacia Montevideo, tenemos a Martín Gómez Platero. Bienvenido, si querés
presentarte y escuchar tu reflexión. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Martín Gómez Platero, soy director del estudio Gómez Platero. Nuestro estudio trabaja tiene la sede en Uruguay, pero trabaja desde México hasta Argentina, en prácticamente todos los países estamos con proyectos, menos en Brasil y Chile, que todavía no tenemos nada ahí. Y bueno, somos alrededor de 100 personas acá en el estudio trabajando, y la fortaleza del estudio no es Martín Gómez Platero, sino el equipo de gente espectacular que no aparece hoy acá, pero son los reales responsables de que nos haya ido relativamente bien. Entonces, hablando un poco de esto de la pandemia y de cómo ha impactado, creo que me gustaría analizar primero el corto plazo, que es esto, que hoy estamos metidos dentro de este problema, que a veces nos pasa que nos cuesta imaginarnos cuando esto pase, pero la verdad es que pandemias han habido, ninguna como esta a nivel mundial tan extendida, pero esto estamos convencidos que va a pasar. Y nuestro logo es Gómez Platero, Arquitectura y Urbanismo, porque defendemos mucho el urbanismo de las ciudades. Nosotros entendemos que en cada proyecto que hacemos tenemos que hacer espacio público de calidad para generar un pedazo de mejor ciudad. Y hoy estamos viviendo un momento donde las ciudades están con mala fama, vamos a decir, la gente se está yendo hacia las afueras, lo estamos viviendo en Montevideo y en otros lados donde se ve claramente que el sector inmobiliario de vender condominios o lo que fuera lejos de la ciudad están en un auge económico y de ventas, pero entendemos que dentro de 5 años esto no va a ser así. Estamos convencidos, hay un estudio, una charla TED muy buena que capaz que ya la conocen, pero si no se las recomiendo, de la Universidad de Harvard, que habla de dónde el ser humano encuentra la felicidad. Y durante 80 años hicieron un experimento en Harvard siguiendo gente de distinto nivel socioeconómico, tanto desde multimillonarios a la gente más humilde, tanto de gente que tenía estudios terciarios y posgrados a gente que nunca había estudiado, y siguieron la vida de ellos durante 80 años. Y la conclusión es que la felicidad la encontraban en la calidad de sus relaciones sociales. Y esas relaciones sociales se dan en espacios públicos de calidad y se dan estoy totalmente convencido en la calidad que le puede dar el urbanismo en ciudades densificadas, etc. Incluso hasta por un tema medioambiental. Por eso el auge de los usos mixtos. La gente quiere vivir cerca de donde trabaja. Es medio disparate hacer 1 hora y media de auto toda la mañana y todas las tardes yendo y volviendo de tu casa, con todo el daño medioambiental que eso genera. Entonces, entendemos que hoy estamos con una visión distinta, pero que creo que en X años, cuando esto haya pasado, vamos a volver a valorar lo que son los centros de las ciudades, lo que son las ciudades en sí, lo que son esos espacios públicos. Y hoy pasa también que hablamos mucho del teletrabajo, etcétera, y creo que es algo válido, que esto, creo que la pandemia lo que está haciendo es acelerar cambios que ya venían, pero el teletrabajo también creo que es algo relativo, ya que el ser humano me parece que vive como en 3 niveles distintos, ¿no? En su hogar, con todo su desarrollo familiar, en su trabajo, con todo su desarrollo profesional, y en el espacio público, donde tiene todo su desarrollo social, como seres humanos, etc. Hoy esos 3 niveles se pegotearon prácticamente en uno solo, pero creo que a medida que esto vaya pasando, van a volver a estar bien diferenciados esos 3 niveles distintos. Entonces, somos
como muy defensores de la ciudad, muy defensores del espacio público. Vemos lo que generó el High Line en New York y lo que generó Hudson Yards alrededor del High Line como capaz el proyecto inmobiliario más fuerte de los últimos 50 años. Y eso se está repitiendo ahora en Londres con otro proyecto igual de Diller Escofidio que están haciendo The Tide en Greenwich. Entonces, nos parece que tenemos como dos visiones. La visión a corto plazo, sí, sin duda, estamos todos asustados, nos estamos alejando de las ciudades, no queremos densidad, pero estamos convencidos que esto va a pasar y que las ciudades van a seguir siendo el lugar donde queremos estar, donde queremos trabajar, donde tenemos que generar esos espacios públicos, donde se dan esas relaciones sociales que al final del día son lo que nos hacen realmente felices. Y vuelvo, si hablo de acá de Uruguay, sí estamos, por ejemplo, en un proyecto haciendo 200 casas que se lanzaron hace 15 días y han tenido un éxito de venta brutal, ya se han vendido prácticamente 50 en 2 semanas, para el mercado uruguayo es un éxito fuertísimo. Eso se da en las afueras, en barrios que son como condominios, pero reitero, creo que es una circunstancia con la realidad de hoy, pero que en el mediano plazo vamos a volver a valorar todo lo que tiene la ciudad desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista de las relaciones que queremos entre todos nosotros, que nos va a gustar salir al parque, salir a tomar un café, salir a estar con gente, y creo que eso va a cambiar. Entonces, voy a ser muy breve en esta primera presentación, pero lo vemos un poco de esta forma. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Sumamente interesante esta visión de empezar a hablar del espacio público de calidad. Ya se empiezan a ver los contrapuntos, ¿no? De quienes, cuando se habla de ciudades intermedias o de ciudades pequeñas, es distinto la expansión urbana a la expansión de por fuera de las ciudades, ¿no? Sino el desarrollo de las distintas economías del país que hacen una visión un poco más regional. Pero también es sumamente interesante esta visión de empezar a pensar qué es lo que hace feliz a cada una de las personas, como este estudio que vos nombrabas de Harvard, y cómo empezar a ver que las soluciones son tan diversas, ¿no? Y empezar a atender que venimos de una era, de una industrialización donde casi se enfocaba más a la serialización, y quizás esta nueva era que estamos comenzando, como decía Saskia, empiece a tener esta diversidad de soluciones un poco más customizadas para cada distinta población o cada distinto usuario. Para seguir esta conversación queremos invitar ahora a Pilar Navarro de la provincia de Tucumán, para que nos cuente un poquitito su propio escenario. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Pilar Navarro, yo soy socia de un estudio que se llama Plural. Estamos acá en Yerbabuena, que es una ciudad que está pegada a San Miguel de Tucumán. Que bueno, contarles un poco, escuchando las anteriores presentaciones, tenemos un poco de situaciones muy parecidas a Santa Fe, a Mendoza, un poco también a lo que pasa en Montevideo. Yerbabuena es como la ciudad jardín de la ciudad capital, que es bien densamente poblada, donde es una cuadrícula, creo que es una de las ciudades más densas de Argentina, entonces crece mucho en edificios en altura, y Yerbabuena siempre fue esa ciudad dormitorio a 30 minutos, donde se produjo hace mucho tiempo este proceso de urbanización con casas aisladas. Era una ciudad dormitorio, pero ya hace varios años empezó a tener todos sus servicios acá. Trabajo, bancos, o sea, un montón de personas jurídicas hizo que esto se convierta realmente en otra nueva ciudad y ya no sea necesario, no sé, yo cuando era chica y vivía acá, todo tenías que ir a comprar al centro, hoy ya tenés todos los servicios acá. Entonces este proceso que se dio de crecimiento de esta ciudad en casas individuales, hoy nos dimos cuenta con toda esta situación
lo necesario que es el espacio público, ya que a pesar de haber pasado esta pandemia o estos encierros, mucha gente tuvo la posibilidad de hacerlo en distintos niveles socioeconómicos, porque existen los barrios cerrados, existen las casas urbanas, y también hay sectores vulnerables con sus pequeños jardincitos, pero dentro de sus casas precarias. Pero realmente en el momento que se abrió la ciudad, que nos dejaron salir y podía salir, no sé, a realizar deportes, nos dimos cuenta la importancia de esos espacios públicos, de esos lugares de encuentro, donde a pesar de haber tenido el contacto con el verde ese privado, en tu propia casa, te das cuenta que sí o sí necesitas ese lugar de expansión de la ciudad, de encuentro con el otro, del desarrollo de la actividad física, por ejemplo, en el exterior. Nosotros tenemos el cerro al costado de la ciudad, y esa relación con el cerro en los espacios públicos, hoy en día creo que se pobló, no sé, 200% más de lo que pasaba antes, por la necesidad de la gente de ese encuentro, de esa relación, ¿no? Y desde las municipalidades creo que también se dieron cuenta de la importancia de eso, y hoy se están trabajando en la construcción de bicisendas, de proyectos de mejoramiento del espacio público. Se está pensando también todas estas políticas que se están dando en muchas partes del mundo y ya venían siendo muy comunes en las ciudades europeas, de sacar un poco el auto de la ciudad y tratar de ese espacio convertirlo en lugares para estar, para poder disfrutar. Muchas veces hay falta de esos lugares y el auto lo está ocupando, entonces ¿de qué manera poder encontrar? Bueno, se dio mucho en Barcelona en las supermanzanas, y bueno, hay todas esas ideas que antes parecían medio innecesarias acá, o medio locas, o porque en Europa no hay espacio, nos dimos cuenta que acá sí son buenas y son necesarias. Y también, por otro lado, estos procesos que decíamos de gente que se fue a vivir a las afueras de la ciudad, pero en realidad ya acá no son afuera, ya termina siendo otra ciudad con distintos centros de funcionamiento. Nos dimos cuenta que la forma de completarla a esa ciudad no tendría que seguir siendo la misma con casas individuales. Nos dimos cuenta que hay que proyectar en todos los huecos que quedan en la ciudad, para que no siga creciendo en extensión, sino que hay que completarla dentro de los límites que tiene, y desde ese punto acá ya se prohibieron la construcción de barrios cerrados en Yerbabuena. Entonces todos los vacíos que quedan se tienen que completar con ciudad abierta. Nosotros habíamos desarrollado un proyecto en Avenida Perón, en un terreno muy grande, en donde ya proponíamos condominios de 3 o 4 niveles de densidad media, y lo que proponíamos siempre es que sean abiertos y que no sean condominios cerrados lejos de la calle, sino con balcones, que se conecte la gente que está viviendo en el departamento con la ciudad, con la calle, en relación, para que eso genere seguridad, que siempre es el problema que se plantea cuando se propone el barrio cerrado, o hasta el condominio cerrado, pero siempre aislado, como metido en el centro. Nosotros lo que decimos que la forma de crecimiento hoy en nuestras ciudades debería ser con esta densidad media, cercana a la calle, bien cercana a la calle, con plantas bajas que sean para uso comercial, para uso profesional, que den vida a la calle. Si no, se generan esos vacíos largos de grandes superficies con, no sé, ya sea verde o paredones cerrados, que bueno, que no ayudan a la seguridad y no ayudan a la generación del espacio público. Y sobre todo eso, de promover lugares para, siempre en los proyectos, promover espacio público, lugares de encuentro, que ya se piensen en todos esos nuevos lugares con bicisendas, promoviendo los usos mixtos para que el que viva y trabaje dentro de todo este cerca, y el consumo también lo tenga cerca. Creo que esa tiene que ser la nueva forma de crecimiento,
en esta ciudad que, por ejemplo, Yerba Buena era una ciudad jardín de casas aisladas. Entonces, ya ese proceso de la ciudad no es campo, pero a la ciudad más en contacto con el verde, ya se venía dando hace muchos años. Entonces, con esto lo que se acentuó es que la forma de crecimiento ya tiene que ser otra, ¿no? Bueno, Pilar, no, sumamente interesante, y esto de empezar a retomar también el tema, ¿no?, del espacio público como un lugar democrático, ¿no? El hecho del completamiento urbano para hacer ciudad, y si se hace ciudad, se brinda seguridad además de otras prestaciones. Empezar a pensar que quizás el auto no es la única forma de movilidad, y quizás el urbanismo de proximidad sea una de las varias soluciones, y esta transformación de la ciudad objeto, la ciudad objeto en sí misma o objeto para el auto, empieza a ser una ciudad para el sujeto, y que se pueda, sea más democrática para todos, y que tenga una mejor calidad de vida, que todos estuvimos hablando de todo este tema. Sí, sobre todo, mira, es cambiar que ya no somos peatones, sino que somos ciudadanos, que tenemos que vivir la ciudad. O sea, ya no estamos caracterizados en función del auto o la movilidad, sino somos personas que queremos que la ciudad esté hecha para nosotros y no en función del auto, ¿no? Y esas cosas que antes, o nosotros como arquitectos las teníamos muy presentes y las conocíamos, pero a mí me impresionó cómo con esto se extendió al común de la gente, ¿no? A los políticos, a la gente que no tiene nociones sobre urbanismo, sobre arquitectura. Entonces eso está bueno porque alimenta al consumo de ese tipo de producción de ciudad, ¿no? Bueno, eso es lo importante, ¿no? Que esto, una de las enseñanzas que nos tiene que dejar es empezar a reflexionar cosas que habíamos dejado soslayadas, como había dicho Eliana también. Entonces de acá volamos de Tucumán a Córdoba para hablar con el arquitecto Lucio Morini, aquí está, para que nos cueste un poco su propia realidad dentro de las realidades. Bueno, ¿qué tal? Soy Lucio de Córdoba. La verdad que a mí me encanta todo este tipo de reuniones, porque me encanta ver los fondos de cada uno de nosotros. Pero especialmente el de Melina, que tiene colgadas dos cosas que parecen ser mochilas de niños, ¿no? Mirá vos. Pero bueno, yo soy formado en Córdoba y después tuve mi formación en el exterior, viví muchísimos años, tanto me formé académicamente afuera como trabajé muchos años en distintas oficinas, viví en muchos continentes para terminar volviendo a mi ciudad natal, a Córdoba. Yo soy socio de mis padres tenían una oficina muy grande acá en Córdoba, una oficina como de 100 personas, y ahora tenemos una oficina más chica, una oficina de variamos entre 15 y 20 personas, y la verdad que nos cuesta. Yo, Martín, te admiro que puedas manejar 100 personas. Yo con los 15 o los 20 tengo un paro cardíaco. Y la verdad que yo los veo a todos muy optimistas, y yo en general estoy en una situación de que no sé cómo es la luz del túnel. Sinceramente tengo un nivel de incertidumbre muy grande, especialmente en el tema salud. Supuestamente algún día terminará, y esperemos. ¿Cómo terminará nuestra realidad? ¿Cuál será nuestra nueva realidad? No lo sé, sinceramente, me cuesta imaginármela, especialmente porque aceleró un montón de procesos en las formas de trabajo que nos hace cambiar. A nosotros nos obligó a cambiar la oficina velozmente. Cuando saltó este tema de la pandemia, obviamente todo el mundo se fue a su casa. Nos obligó a comprar un sistema para realmente tratar de dar solución rápida. Es muy difícil trabajar con 15 personas o 20 personas a la vez, todos a distancia. Parece fácil, yo creo que para otros tipos de negocios o de profesiones es más fácil que para la arquitectura es compleja. Pero bueno, nos hemos ido acostumbrando. Hace como un mes y medio volvimos a la oficina porque los chicos también empiezan a tener un gran cansancio
psicológico, la mayoría vive en departamentos de 40 metros cuadrados, entonces estar todo el día ahí trabajando y casi volverte una persona que vive en pantuflas y en jogging, también te empieza a pesar y a golpear duro. Entonces hicimos volver a los chicos, pero bueno, Córdoba es muy parecido a lo que está pasando en todo el interior del país. Nos pega después, nos pegó mucho tiempo después. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Montevideo, ustedes no han tenido el golpe durísimo que hemos tenido con respecto a este virus. O sea, siempre nosotros teníamos amigos, un conocido lejos que le había pasado. Ahora los muertos yo los tengo en los tíos de los chicos que trabajan en la oficina, en el primo de la señora que trabaja en mi casa. Entonces, he estado ya en 4 reuniones que una de las personas de la reunión tenía COVID. Entonces, ya te hace transformarte tu cabeza y también te empieza a asustar porque uno empieza a tener contactos con gente más grande. Entonces, ¿dónde empieza la responsabilidad de uno? Pero por el otro lado, uno quiere seguir viviendo. Yo soy un animal urbano. Debe haber pocas personas que les guste más caminar y usar todo lo que te da la ciudad. La verdad que siempre me ha encantado. Me encanta ir al bar a tomar. Yo considero que el bar es un lugar, ir a tomar copas al bar es el lugar más democrático porque hay gente de todas las edades. Siempre me ha gustado esa sensación de caminar. La Córdoba es muy especial. Es una ciudad, a ver, todas las ciudades que dan al río, para empezar, tienen un límite. Córdoba, al igual que Mendoza o Santa Fe, Santa Fe no, Tucumán, nosotros somos radiales, podemos expandirnos para todos lados, pero Córdoba además tiene 250.000 estudiantes universitarios. Y de un día para otro desaparecieron, ¿no? O sea que hay un vacío en la ciudad que ha sido muy fuerte. Y uno cuando camina, tener 250.000 estudiantes hace que la sensación de la ciudad sea tremendamente juvenil. Y hoy por hoy vos caminás por Córdoba y si la analizás, todas las dependencias públicas además están muy cerca de donde es el barrio, donde vive principalmente la gente que viene a estudiar a Córdoba, está muy caída. Yo de hecho me fui a vivir a Villa Allende, que era una pequeña localidad supuestamente de fin de semana, que en esas épocas, en las épocas de los abuelos o bisabuelos, parecía lejísimo del centro. Hoy por hoy ya está directamente un conurbano. Córdoba terminó su circunvalación, o sea que el último año y medio ha habido una transformación muy grande de la ciudad. El poder recorrerla completamente hizo que transformara todo, pero también se va produciendo lentamente la muerte del centro. El centro cada vez empieza a tener menos impacto. Yo vivo en el centro, o sea que para mí es un golpe duro. La Municipalidad de Córdoba está tratando de revivir el centro, la idea es volverle a dar vida, pero hay una competencia dura porque están todos los otros municipios alrededor de Córdoba. Córdoba es una mancha muy grande, tiene 24 kilómetros por 24, donde vive casi 1.400.000 personas, y que la parte además impositiva es muy dura. Entonces la gente está empezando a migrar a las ciudades alrededor, donde todavía es muchísimo más fácil negociar con las municipalidades. El verde, la sensación de la gente de vivir en verde, o sea, la idea de densificar la ciudad hoy por hoy ha quedado bastante parada. Yo en eso coincido con Martín. A mediano plazo yo supongo que va a ir volviendo la gente. Pero bueno, ha sido un golpe duro para muchas personas, ¿no? El vivir en lugares chiquitos ha sido complejo. Nosotros, Córdoba, la ciudad se los dejó salir bastante poco, pero ha producido, por ejemplo, el hecho de donde la gente de Villa Allende, que supuestamente es prácticamente un barrio de Córdoba, se ha transformado en una ciudad en sí mismo, con todos los servicios, con su shopping, y la gente ya no entra a la ciudad. Es increíble, y como la mayoría de las industrias quedan periféricas, la circunvalación ha hecho que hay gente que no conoce la mayoría de las obras nuevas públicas, ¿no?, que se han producido. Nosotros tenemos una producción de obra de diversa escala, tocamos casi todos los temas, trabajamos público y privado, y digamos, vivienda individual sería lo que menos hacemos,
porque es complejo para nosotros, pero la verdad que ha sido una situación extraña, ¿no? Nos ha dejado bastante descolocados. Por suerte, creo en ese sentido que es bastante parecido a Rosario. Hubo como digamos, abril fue muy duro, pero después, a partir de abril, ha habido como un florecer de la gente, como este pánico, nadie se va a vacaciones, entonces la gente quiere hacer remodelaciones, comprarse una casa, como no sabe qué hacer con los pesos, los dólares valen mucho acá, entonces, bueno, ha habido como un boom dentro de la construcción, pero creo que es muy irregular como le ha ido a mis colegas en la ciudad. Es como que tenemos una gran incertidumbre todo. Hay gente que le ha ido muy bien, hay gente que no, hay desarrollistas que están vendiendo brutalmente, otros no. Está empezando toda esta idea también de la confianza. Realmente podrán invertir, hay como una desconfianza muy grande, ¿no? En Córdoba, ustedes saben, hay una gran cantidad de desarrollistas presos, ha habido entonces la gente tan deseosa de comprar, pero también con una profunda desconfianza, entonces, bueno, es una situación particular, ¿no? Yo estoy viviendo con mis padres, volví a vivir con mis padres, así que me llevo bárbaro, pero bueno, tiene un terreno enorme, yo en mi departamento preferí irme y me vine acá, ¿no? Entonces, bueno, mi realidad es esa. Bueno, Lucio, muchísimas gracias. Es sumamente interesante cómo empieza a aparecer también la palabra de la incertidumbre, ¿no? Y estos dilemas que vos comentabas entre el dilema el económico, el social, el de salud, y cómo es difícil salir de ese círculo de incertidumbre permanente, que más allá de que muchos de nosotros somos como optimistas frente a la situación, la complejidad del tema, y como decías vos, Lucio, la complejidad de la arquitectura requiere también, genera zozobra en cierto punto, ¿no? Y esto de que los centros se vuelven distintos en esta manera, vos decías, hablabas de la muerte del centro, quizás no muere, sino que se transforma, o el tema de los estudiantes, porque capaz que la cantidad de movilidad de estudiantes que se ve en algunas ciudades es porque dejan de estar en otras ciudades que también lo necesitan. Entonces, esta transformación quizás nos da la oportunidad de poder repensar y empezar a equilibrar, ¿no? Que creo que quizás sería como lo más importante de este proceso de transformación. Y la migración a los bordes. Este tema es persistente en cada uno de los oradores. Y algunos otros temas que ahora los vamos a tomar después de que podemos, muchísimas gracias, Lucio, de poder charlar con Dani Mintzer, que es además de un gran arquitecto, un gran amigo, y queremos escuchar tu reflexión, Daniel. Bueno, hola a todos. Bueno, muchos agradecimientos para empezar. Primero a este panel, la verdad un honor estar acá, y muy lindas todas las cosas que dijeron, todas lindas reflexiones y todas cosas para meditar y para pensar un poquito. Segundo, a los chicos de Postconstruir, que se bancaron a hacer esta expo, que es súper a pulmón, es la primera vez que no nos encontramos y nos vamos a encontrar a través de las pantallas, y es muy interesante que lo hayan podido hacer. Y también un agradecimiento personal a Miriam, que es una persona que siempre tira puentes entre todos nosotros y que nos ayuda a trabajar un poquito mejor y a perfeccionarnos. Así que, Miriam, mi agradecimiento personal, nunca te lo pude decir, siempre tiras puentes, siempre sos un paso hacia adelante. Les cuento cosas. Me llamo Daniel Mintzer, soy director de GID Developers, y yo lo que hago son desarrollos inmobiliarios. ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos desarrollos inmobiliarios? Armamos grupos de inversión, compramos terrenos, construimos y vendemos. Y normalmente la persona que puso plata con nosotros tiene que irse con o más metros cuadrados o con más plata. Si eso pasa, el proyecto funcionó bien. Si eso no pasa, el proyecto no funcionó bien. Hay otros factores que nos marcan el éxito, pero mucho de lo que nosotros hacemos tiene que ver con que haya un mercado inmobiliario del otro lado que nos permita hacer lo que nosotros queremos hacer. Y ese mercado inmobiliario no siempre te ayuda. O sea, yo me recibí de arquitecto en diciembre del año 81. En el 82 tuve la primera crisis del mercado inmobiliario, que fue la crisis de Malvinas. Terrible. O sea, un departamento en Capital, en un muy buen lugar, costaba $20, $30.000. O sea, una cosa, o sea, menos que nada. Y veníamos del año 78, que la propiedad había alcanzado su valor más alto en dólares en toda la historia de Argentina. O sea, en 4 años en la Argentina pasamos del valor, año 78, les estoy hablando la semana pasada, del valor más alto de la propiedad al valor más bajo. Tuvimos la crisis del 89,
les cuento, en el año 89 el dólar, en Argentina había una moneda que se llamaba austral. El dólar empezó el año a, creo que 15 australes por dólar. Terminó el año con 4.000 australes por dólar. Año 89 fue un año solo. Pasamos de 14 a 4.000 en un año. Bueno, la crisis del 2001, o sea, el cepo, bueno, todas las cosas que ustedes saben. ¿Eso qué hace? Eso hizo que la noticia, bueno, ahora vienen años malos, no es una noticia. La noticia excepcional fueron, bueno, ahora tenemos algunos años buenos. Y en general fueron muy poquitos. O sea, yo trabajo hace más de 30 años haciendo esto y te puedo decir que los únicos años que fueron más o menos tranquilos pueden haber sido entre el 94 y el 96, 97, y entre el 2004 y el 2006, 2007, 2008 como máximo. O sea, en medio de esto, todos son crisis. Y no solamente acá. Me acuerdo que en el año 2008, en la Expo Real Estate, estábamos hablando con Damián Tabacman, que es un amigo y un referente también del mercado, y estábamos hablando del mercado de Miami. Y veíamos, por ejemplo, que un departamento en Villa Crespo, que es un barrio de Buenos Aires, estaba más caro que el mismo barrio en una zona buena de Miami. Entonces decimos, bueno, acá hay algo raro que está pasando. Pero también pasaba eso, y yo siempre hacía un chiste. Vos llamás, en el año 2008, vos llamabas en Miami a Pizza Hut, pedías una pizza y te la ofrecían con una promoción con un departamento incluido. Vos decías, no, pará, no quiero el departamento, quiero mozzarella. Ah, no, mozzarella es aparte, el departamento viene con la pizza. Entonces, eso también te pasa en el mercado inmobiliario. Pero lo más sorprendente, que yo pensé que no lo iba a ver nunca, imaginemos lo siguiente. Diciembre del año pasado, diciembre de 2019, estamos todos imaginando el año que por venir. Y aparece un marciano y te dice, el año que viene, dentro de 6 meses, toda la gente va a estar en la calle con barbijo. Va a aparecer Zombieland. Vas a ver calles vacías, de repente la gente está en algunos horarios, en otros no. Te vas a pasar todo el día mirando pantallas. No te vas a encontrar con tu familia, no te vas a encontrar con tus amigos. Vas a mirarlos en pantallas. Vas a hablar por la tele, en tu oficina no va a haber nadie. De las obras que tenés vas a tener algunas paradas por los vecinos, algunas con permiso de 2 semanas o de 3 semanas. Vas a tener que tener obras clandestinas. En la mitad de tus obras va a haber gente con coronavirus, entonces los vas a tener que mandar a la casa y vas a tener los 2 semanas y después van a volver. Y va a venir con uno contagiado que lo tenés que volver a mandar a la casa. Y en todas las obras te van a lavar las manos con alcohol en gel cuando entren y te van a tomar la fiebre, pero no con el termómetro que vos estás acostumbrado. Van a venir de China un montón de termómetros electrónicos, esos que vos ves a veces en los aeropuertos, y te van a tomar la fiebre y aparte te va a parecer que tenés, por ejemplo, 33 grados 2, o sea, porque o no van a estar con las pilas que les funcionan. Bueno, cuando alguien te decía todo eso, vos decís, y las oficinas van a estar vacías, y la gente va a trabajar de la casa. Si alguien nos decía eso hace menos de un año, nosotros íbamos a decir, la pregunta no era si esto iba a pasar, que era requete contra loco, sino una pregunta más loca todavía es, ¿cómo voy a hacer yo para sobrevivir todo esto? ¿Cómo me voy a bancar tener 3 obras clandestinas, los tipos con una enfermedad que es súper contagiosa, caminar todo el día en la calle con barbijo, correr de 8 de la noche a 6 de la mañana? O sea, todas esas cosas. Si alguien me decía, yo diría, no, esto es imposible. Y la realidad es que el ser humano se adapta muy bien a casi cualquier cosa y lo hace con mucha dignidad. Fíjense que nosotros hoy somos un grupo de colegas que estamos todos trabajando, que estamos todos pensando cosas, estamos todos pensando estrategias. Martín hace un ratito contaba de los dilemas que tienen en Uruguay. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Abrimos, no abrimos? ¿Crecemos? ¿Cómo crecemos? Lo mismo Tucumán, lo mismo Córdoba, lo mismo Mendoza, lo mismo Santa Fe. ¿Okay? Lucio está viviendo con los padres. O sea, todas cosas rarísimas que ninguno pensó que nos iba a pasar y a todos nos están pasando. Y yo creo que, bueno, tenemos que mirar un poquito adelante y yo creo que tenemos que mirar con buena actitud. Les voy a contar algunas cosas que están pasando. El mercado residencial, nosotros en Capital Federal lo vemos funcionando más o menos bien, con precios infinitamente más bajos que los que teníamos hace un año. O sea, todo aquel que se bancó, que lo que antes vendía a 10, ahora lo vende a 6, ese tipo está vendiendo. Todos los demás no están vendiendo. ¿Cuál es el racional que yo le digo a la gente? Bueno, vos tenías un departamento de 100, lo querías para comprar 2 departamentos de 50. Ahora lo vas a vender en 60 y vas a comprar los mismos departamentos en 30 cada uno. Con lo cual tu poder adquisitivo no cambió. No es fácil de asimilar, pero en realidad es lo mismo. Vos antes vendías un departamento, digamos, a 100 pesos y comprabas 100 cafés. Ahora lo vendes a 60 pesos y compras los mismos 100 cafés. O sea, lo que te cambió es tu posibilidad de comprar en el exterior, no tu posibilidad de comprar en la Argentina, que hasta yo te diría que
hoy vendés un departamento y tenés más poder adquisitivo que el que tenías antes. En términos de ingresos de la gente, estamos en el peor momento. O sea, si un tipo hoy, con su sueldo, necesitaba 100 sueldos para comprar el departamento, ahora necesita 150, 200. En términos de ahorros de la gente, que la gente tiene ahorro en dólares, estamos en el mejor momento. O sea, el tipo que tenía $100.000 si le alcanzaba para comprar un departamento de un ambiente, ahora puede comprar entre un 2 y un 3 ambientes con esos mismos ahorros. ¿Ok? Y eso también vale. Y si vos antes comprabas y decías, pero yo no sé cuánto más la propiedad va a subir, bueno, ahora bajó un 40%. Tenés la mesa servida para comprar lo que quieras. En medio de eso, cambios en distintas actitudes de mercado. Por ejemplo, o sea, en marzo, abril, mayo, nosotros decíamos, si los barrios privados y los country se van a ir al carajo. No sé quién dijo eso, yo fui uno de los que lo dijeron. La realidad es que ahora el mercado de lo que es suburbano está explotando mal. Todo lo que es Pilar, digamos el Tigre, Zona Sur, en todo lo que es alrededor de la ciudad de Buenos Aires, explota. Explota. Oficinas, están todas vacías. ¿Van a volver a llenarse? Yo no creo que se vuelvan a llenar del mismo modo, o sea, porque todos sabemos que el teletrabajo vino en alguna medida para quedarse. No sé cuánto se va a quedar, no sé cómo se va a quedar, no sé cómo van a quedar esas oficinas, pero está claro que las oficinas van a tener que reconvertirse en todas o en parte. El mercado comercial. Está claro hoy que todo aquel que vende algo que se puede vender por Mercado Libre va a cerrar su negocio. Y eso no tiene que ver con la pandemia, ni siquiera con la crisis argentina. Hoy un local de, digamos, Garbarino es un depósito de televisores. La gente los compra por internet. No creo que pase mucho tiempo hasta que no veamos locales que venden cosas de electrónica, salvo algún showroom muy especializado. ¿Ok? Todo aquello que vos podés comprar por internet no lo vas a terminar comprando en un negocio. Creo que si bien hoy están medio mal, tantos bares como restaurantes, como lugares de espectáculos, van a recuperar muy bien, porque la gente va a querer seguir saliendo. No sé si el restaurante, después de pagar 6 meses, va a tener el mismo dueño que el señor que abra el restaurante dentro de unos meses. Pero el restaurante va a seguir estando. Eso no le quepa la menor duda. Y lo mismo con el hotel y lo mismo con el turismo. El residencial, yo creo que venimos más o menos bien. En tanto de cuento, la gente no pueda comprar un departamento por Amazon, bajarlo en su casa, deshidratarlo y ponerlo, yo creo que todavía tenemos para unos años donde vamos a poder seguir trabajando. Y el futuro no lo sabemos. ¿Okay? El futuro, o sea, nosotros somos arquitectos, todos los que estamos acá. Justamente somos arquitectos porque nos gusta construir, porque nos gusta pensar, porque nos gusta planificar, porque nos gusta imaginar. Bueno, yo creo que nunca tuvimos un desafío tan lindo como el que tenemos ahora, de pensar, imaginar, soñar, algo que esté acorde con la nueva realidad con que nos toca vivir. Miren, les voy a contar 2 cosas con las que me gustaría cerrar por lo menos esta partecita de esta charla, digamos, ¿no? La primera es una palabra en hebreo. En hebreo, crisis se dice mashber. Una palabra rara, para ustedes no quiere decir mucho, pero si ustedes van a un hospital, mashber es la silla donde se tiene un parto. O sea, la parturienta se sienta en un mashber. Es una palabra bíblica. O sea, todas las madres bíblicas que tuvieron hijos las tuvieron sentadas en un mashber. O sea, tal vez esta crisis también sea para nosotros un mashber, una posibilidad de nacer de nuevo. Y podemos nacer muy bien. Yo les cuento una cosa más, y con eso voy a terminar mis palabras. Hubo un rabino, digamos, hace 200 años que se llamaba Rabí Nachman de Braslav. Entonces le preguntaban, ¿cómo andan tus cosas? Digamos, cuando tus cosas anden bien, seguramente vas a ser feliz. Y Rabí Nachman decía, no, como yo trato de ser feliz, mis cosas están bien. Entonces todos nosotros somos constructores de una futura nueva realidad. Gracias a Dios, todos vamos a ver un tiempo distinto y todos nosotros vamos a ser actores en la construcción de ese tiempo. Así que bueno, honrado en estar compartiendo un panel con los futuros constructores de la nueva realidad, que no sabemos cómo es, pero que seguramente la vamos a ir descubriendo. Y bueno, que Dios nos ayude a todos y bueno, gracias por invitarme, es una alegría estar acá. Muchas gracias, Dani. La verdad, impresionante la reflexión y casi se puede agregar muy poco a lo que dijiste, pero bueno, tocaste una cantidad de temas que fueron interesantes, ¿no? Esto de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos hacer y quizás qué es lo que debamos hacer. Y este nuevo nacimiento que vos explicabas, ojalá que
todos los que estamos acá en red con muchos otros arquitectos tengamos la capacidad de poder trabajar como en un gran colectivo, en esta construcción cultural, para poder interactuar entre nosotros, varios de ustedes hablaron del tema de los gobiernos, del Estado, interactuar con la academia. Muchos de los profesionales hoy que estamos acá somos parte de la academia y enseñamos desde distintos lugares, ¿no? Y en esta conjunción de poder tener esta nueva realidad, que vamos a tener que tomar una decisión de qué dejar y de qué preservar para armar esta nueva realidad. Y así como para empezar a cerrar, sí, tenemos muy pocos minutitos, pero si alguien quiere agregar algo más a esta pequeña reflexión final. Eliana, dale. Sí, me interesaría mucho, que estaba escuchando todo súper interesante y grandes aportes. ¿Qué entendemos por ciudad? Porque todos hablamos de ciudad y resulta que la ciudad como tal implica un núcleo urbano que tiene una determinada complejidad, número de habitantes, etcétera, etcétera. Pero existen rangos de núcleos urbanos. Cuando uno vive en el interior y ha trabajado mucho en turismo y en áreas rurales, entiende que hay una categorización que no es superflua, que empieza por parajes, villas, pueblos, para alcanzar el rango final de ciudad. Entonces yo le quisiera preguntar a la tucumana, me olvidé el nombre, pero bueno, Pilar, Yerba Buena, ¿qué número de habitantes tiene? Cuando vos la llamás ciudad, ¿es realmente el rango ciudad o es todavía un pueblo? Porque para alcanzar el rango de ciudad o el rango de pueblo, hay que, jurídicamente, y hay que alcanzar algunos estatus, algunos estándares determinados. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que todo lo que hemos estado hablando sobre los beneficios del espacio público, de la sociabilidad, del equipamiento, de las relaciones sociales, se puede aplicar a cualquier rango de núcleo urbano. A distintas escalas. Claro. Entonces, ¿cómo es Yerba Buena? Mira, Yerba Buena actualmente se estima que tiene 120.000 habitantes y tuvo uno de los crecimientos poblacionales más grandes de los últimos 10 años a nivel país, porque comenzó siendo un núcleo de 30, 40.000 habitantes y en los últimos 20 años fue creciendo enormemente. ¿Todos concentrados o hay una población dispersa que también No, todos concentrados o sea, es amplia, debe tener, no sé, 12 kilómetros por 12 kilómetros más o menos, ¿no? Me parece que nos tenemos que centrar para hablar realmente de ciudad y de entender este tema de los núcleos urbanos y entenderlos con una cierta amplitud, donde también se pueden hacer muy buenas inversiones, y hay que ver, bueno, a cada rango de núcleo urbano qué inversión, qué oportunidad le corresponde, ¿no? Porque he visto que muchos, que son desarrolladores o inmobiliarios, obviamente, hablan de la arquitectura como negocio, lo cual es muy válido, muy bien y muy necesario también, porque producen cosas muy buenas para vivir. Pero a enfocarse solamente en las grandes ciudades, en las ciudades intermedias o en rangos menores de ciudad, porque pueden estar también contribuyendo a crear núcleos urbanos con alta dignidad, alta calidad de vida, donde el espacio público no sea solamente un lugar de divertimento, parque, plaza, calle, sino también la misma naturaleza. Nosotros en Mendoza tenemos la naturaleza tan próxima que para nosotros salir a una plaza es secundario. Es más importante salir a las viñas o salir al monte, que es así pasa también acá. Un lugar de encuentro. Claro, son lugares de encuentro extraordinarios. No tenemos que perder esa óptica, ¿no? Del contacto con la naturaleza también es lugar de encuentro. Bueno, acá es una redefinición, claro. Es una redefinición también, Eliana, que estamos trabajando en lo que es la redefinición del espacio público, ¿no? Por ejemplo, en Chile, Santiago de Chile, que tiene muy poco espacio público, el Cerro San Cristóbal lo transformaron en parte del espacio público, es empezar a incorporar la naturaleza a las ciudades como parte de esparcimiento también. Así que, pero bueno, el tiempo es bastante tirano, y para cerrar, si alguien quiere, Martín, si querés hacer una reflexión pequeña final. No, más que nada agradecer a todos, la verdad que fue espectacular escuchar los diferentes puntos de vista. Cada uno, por supuesto, tenemos capaz que visiones que nos acercamos más a unos
que a otros. Creo que coincido mucho con lo que planteaba Pilar, etcétera, pero creo que la arquitectura es apasionante, el urbanismo también, y tenemos un futuro totalmente incierto que es parte de lo apasionante. Me hablaban un día de la universidad, acá en facultad, que era lo que había que enseñarle a los alumnos por este mundo tan cambiante. Y yo digo, creo que lo que hay que enseñarles es la actitud de poderse adaptar a lo que viene. No nada puntual, sino es un tema actitudinal, porque realmente dicen que en los últimos 5 años va a cambiar el mundo mucho más que en los últimos 50, así que tenemos que tener esa actitud que planteaba también Daniel, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a vos, Melina. ¿Querés algo para una liñita para cerrar? No, sí, aportar un poquito a lo que decía recién Pilar sobre Yerbabuena. En el caso acá de Rosario, estas ciudades o dormitorio se están construyendo escuelas o centros de salud o centros comerciales, pero muy lento, y se va dando muy lento en relación al crecimiento tan rápido de estos loteos a gran escala, ¿no?, que hay. Y después también aportar algo más, que Rosario es muy diferente a las ciudades que ustedes contaron, porque tiene el río como límite, y en los últimos 20 años hubo en los gobiernos socialistas que gobernaron la ciudad y también la provincia, mucha preocupación por el espacio público. Rosario en los últimos 20 años ganó como espacio público la posibilidad de la conexión con el río. Hoy por hoy tenemos, además, o sea, Rosario la limita por un lado el río y por otro lado circunvalación. Hoy por hoy tenemos circunvalación desde el puente Rosario Victoria hasta el cierre de circunvalación y el encuentro con el río. Todo el espacio público que rodea Rosario tiene acceso público al río. Y bueno, eso es importante también, porque se dice que desde cualquier sector que uno viva en la ciudad de Rosario, tenés a 10 cuadras un espacio público, porque también después está el Bosque de los Constituyentes y el Parque Independencia como dos focos importantes de espacio verde. Entonces es una ciudad en donde el espacio público está cerca, ¿no? Bueno, ahora empezamos a reconocer los valores del urbanismo de proximidad, ¿no es cierto? Claro, entonces, exactamente. Está hoy cada vez hablándose más. Lucio, ¿así una liñita cortita para cerrar? A mí me gustó escucharlo a Daniel, en el sentido de que, bueno, creo que somos animales de supervivencia los argentinos. Creo que en ese sentido tal vez le envidio un poco a Uruguay tener una calma un poco mayor. Nosotros somos un sub-viaje emocional constante que nos obliga a reinventarnos constantemente. En eso no tengo dudas, pero es la primera vez, por lo menos a mí, que me ha tocado, donde si bien todos nos vamos a morir, esta incertidumbre de la muerte, de que te toca la puerta, nos ha hecho, la verdad, reflexionar de una forma distinta, porque uno no ve el final. Eso no quiere decir que uno no tiene que ser optimista. Creo que el argentino per se tiene que ser optimista, porque si no se larga a llorar y desaparece. Pero bueno, yo creo que en ese sentido somos muy parecidos a Mendoza también. Tenemos una relación con la naturaleza muy especial. Las sierras nuestras, de hecho, es el lugar de mayor turismo. La mayor corte de ticket de teatro de la Argentina no es Mar del Plata, es Carlos Paz, y Carlos Paz es casi un barrio de Córdoba. Así que bueno, somos en ese sentido similares, pero a la vez, escuchándolos a todos, muy distintos, ¿no? Uno no se da cuenta. En Mendoza tienen sismo, tienen que hacer estructuras musculosas. Nosotros hicimos un edificio allá y la verdad que los envidiamos, que tienen unas estructuras que no existen, son finitas, elegantes, y nosotros al medio. Pero bueno, muchas gracias por todo. No, gracias a vos, Lucio. Y Dani, para cerrar, la última línea, para cerrar el encuentro. No, solamente para la gente que nos escucha, que no se asusten tanto. O sea, acá estamos 7 arquitectos con muchas ganas de seguir construyendo todo lo que haga falta en todos los lugares.
estamos lejos, pero estamos conectados. Yo creo que una de las cosas de la pandemia es que nos conectó mucho más, tanto a nosotros, entre nosotros, como con la gente. Así que bueno, tratemos de mirar lo bueno, porque hay muchas cosas buenas para mirar, no nos asustemos y sigamos creciendo. Gracias. Gracias, Dani. Y bueno, damos por finalizada esta mesa. Simplemente me gustaría decir muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por la predisposición y por esta reflexión conjunta. Y si hay algo que no puede suceder en este momento es que nada cambie. Así que, y creo que ustedes son actores fundamentales en este cambio que ojalá se dé y se dé para el bienestar y calidad de vida para todos. Así que diciendo esto, muchísimas gracias a todos y todas y espero poderlos verlo nuevamente, tanto presencialmente como virtualmente, porque esta situación está buenísima para acercarnos mucho más rápidamente. Pero bueno, creo que el equilibrio de las dos cosas estaría muy bueno hacerlo presencial y virtual. Así que gracias a todos y todas. Que tengan muy buena semana. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Excelente. Break it down.